Es uno de los profetas más impactantes de toda la historia. Un hombre que se atrevió a decir la verdad cuando nadie quería escucharla. Sus visiones predijeron la caída de reinos, la corrupción de su pueblo, la venida del Mesías y el fin de los tiempos. Hoy, sus palabras siguen resonando. Imagina que un hombre recibe un mensaje que cambiará el destino de su pueblo. Dios le muestra el futuro con una claridad aterradora: destrucción, exilio, caos, pero también la llegada de un rey que traerá esperanza. Nadie le cree. Lo llaman loco. Lo rechazan. Sin embargo, con el paso de los siglos, cada una de sus palabras se cumple. Su nombre es Isaías. Porque tal vez, su mensaje era también para nosotros. Este no es un video cualquiera. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu manera de ver la fe, la historia y el futuro. Quédate hasta el final, porque te revelaré algo que la mayoría de las personas ignoran sobre Isaías, y que podría ser más importante de lo que imaginas. Era un tiempo de caos. Israel y Judá estaban en crisis. El pueblo que Dios había elegido para ser luz entre las naciones estaba sumido en la oscuridad. Los reyes se habían corrompido. Se aliaban con naciones paganas, adoraban a dioses falsos y permitían que la injusticia gobernara la tierra. Los ricos se volvieron más ricos a costa de los pobres, y los jueces aceptaron sobornos. Día tras día, los sacrificios eran presentados en el templo, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Los sacerdotes enseñaban, pero sus palabras estaban vacías. Los profetas de mentira decían lo que el pueblo quería escuchar. Todo está bien. Dios nos bendecirá. No habrá juicio. Pero Isaías vio la verdad. Una noche, Isaías entra al templo. Es un día como cualquier otro, pero lo que está a punto de suceder marcará su destino. De repente, el aire se vuelve denso. Un sonido ensordecedor llena el lugar. El suelo tiembla. Y entonces, Isaías levanta la vista, y lo ve. El trono de Dios. El resplandor es indescriptible. Una luz tan intensa que Isaías siente que su propia existencia se desvanece. Seres celestiales, los serafines, rodean el trono. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías cae al suelo, temblando. Un miedo indescriptible a invadir. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y ahora mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Entonces, uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y vuela hacia él. Con un solo movimiento, toca los labios de Isaías. Tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. Isaías apenas puede respirar. Y entonces, escucha la voz de Dios resonando en todo el templo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El corazón de Isaías late con fuerza. Sabe que está ante el Dios Todopoderoso y solo hay una respuesta posible. Heme aquí, envíame a mí. Y con esas palabras, su vida cambió para siempre. Desde ese día, Isaías comenzó a predicar. Jerusalén será destruida. Serán llevados al exilio. El templo será quemado. Pero nadie le creyó. Los líderes se burlan. Los sacerdotes lo despreciaban. El pueblo lo ignoraba. Dios no nos abandonará, decían. Somos su pueblo elegido. Pero Isaías no hablaba por sí mismo. Él había visto lo que venía. Oíd, cielos, y escucha, tierra. Porque el Señor ha hablado. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El pueblo se había apartado de Dios, y ahora, Dios permitiría que la justicia llegara. Isaías anunció la caída de reinos. Dijo que Asiria destruiría a Israel. Y sucedió. Dijo que Babilonia destruiría Jerusalén. Y sucedió. Pero también tuvo una visión aún más impactante. Isaías vio un futuro lejano. Y en ese futuro, vio a un niño. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre sus hombros, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías vio al Mesías. 700 años antes de su nacimiento. Pero no solo vio su llegada. Vio su sufrimiento. Fue despreciado y rechazado. Varón de dolores. Como cordero fue llevado al matadero. Por sus heridas fuimos sanos. Isaías estaba viendo la crucifixión de Jesús, siglos antes de que la crucifixión fuera inventada. ¿Cómo pudo Isaías saber esto?
porque Dios se lo reveló. Pero hay algo más. Algo que pocos saben sobre Isaías. Porque él no solo habló sobre el pasado y el Mesías. También habló del futuro. Dios le mostró lo que vendría. Guerras. Corrupción. Naciones luchando unas contra otras. Las naciones convertirán sus espadas en arados y no habrá más guerra. Isaías vio el fin de los tiempos. Y su mensaje no era solo para su generación. Era para nosotros. Si tus pecados fueron como la grana, serán blancos como la nieve. Dios sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento. Responderemos como Isaías y diremos, heme aquí, Señor. Si te impactó esta historia, comenta heme aquí, Señor, y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Pero el mensaje de Isaías no se detuvo allí. Dios no solo le mostró la destrucción y el castigo, sino también la redención y la esperanza. Isaías vio algo que cambiaría la historia de la humanidad. En medio de sus profecías de juicio, Dios le mostró una promesa de restauración. Porque así dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este mensaje era un recordatorio de que Dios, aún en medio del juicio, ofrecía gracia. Pero el pueblo seguía sin escuchar. Los años pasaron. Isaías siguió predicando. Rogaba. Pero su mensaje cayó en oídos sordos. Hasta que llegó la tragedia. Las profecías se cumplieron. Los ejércitos asirios marcharon sobre Israel, destruyendo ciudades, arrasando tierras y llevando a la gente al exilio. Pero Judá no aprendió la lección. Los reyes de Jerusalén siguieron en su rebeldía. Y entonces, ocurrió lo impensable. Babilonia se levantó en poder. Nabucodonosor, el rey más temido de su tiempo, dirigió su mirada hacia Judá. Isaías ya no estaba presente cuando la profecía se cumplió, pero todo lo que dijo sucedió al pie de la letra. Las murallas de Jerusalén cayeron. El glorioso templo de Salomón fue destruido, reducido a cenizas. Los príncipes y líderes de Judá fueron llevados encadenados a Babilonia. Y el pueblo que había ignorado a Isaías, que se había burlado de sus advertencias, ahora caminaba en esclavitud, viendo su nación en ruinas. Pero aquí hay algo impactante, algo que pocos se detuvieron a pensar. Isaías murió sin ver la restauración de su pueblo. Murió con la certeza de que sus profecías se cumplirían, pero sin ver el cumplimiento de la más grande de todas. La profecía del Mesías. Pasaron los siglos. Judá fue restaurado. Babilonia cayó. Surgieron nuevos imperios. Pero luego, sucedió lo que Isaías había anunciado. En una pequeña ciudad llamada Belén, nació un niño. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre sus hombros. Jesús, el Mesías, llegó exactamente como Isaías lo había profetizado. Pero no vino como un rey conquistador. Vino como un siervo. Vino a ser despreciado. No tenía atractivo ni hermosura, le vimos, y no tenía aspecto deseable. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Cada palabra de Isaías se cumplió. Jesús fue rechazado. Jesús sufrió. Jesús murió en una cruz. Pero Isaías también vio lo que nadie esperaba. Vio la resurrección. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Jesús no solo murió. Jesús venció la muerte. Y con su resurrección, trajo la redención que Isaías había anunciado siglos antes. Ahora, la gran pregunta es, si Isaías acertó en todas sus profecías hasta ahora, ¿qué pasa con las que aún no se han cumplido? Porque Isaías no solo profetizó sobre el Mesías, también profetizó sobre su regreso. Vendrá con poder, gobernará con justicia, y todas las naciones se inclinarán ante él. Isaías vio el fin de los tiempos. Vio un mundo dividido, en caos. Vio una humanidad rebelde. Pero también vio el día en que Dios restauraría todas las cosas. Se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán. El cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo cantará. Isaías vio un futuro glorioso. El lobo y el cordero vivirán juntos, el león comerá paja como el buey. Dios jugará toda lágrima y no habrá más muerte. Isaías vio el día en que el Mesías regresaría como rey. Y ahora la gran pregunta es, ¿estamos listos para ese día?
Porque si todas las profecías de Isaías se cumplieron, si todo lo que él dijo sobre Jesús fue exacto, entonces, ¿qué nos hace pensar que sus últimas profecías no se cumplirán? Busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo mientras está cerca. Isaías nos dejó una advertencia, una invitación y una esperanza. Ahora, la decisión es nuestra. Responderemos como Isaías y diremos, heme aquí, Señor. Si te impactó esta historia, comenta heme aquí, Señor, y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Isaías nos dejó un mensaje claro, Dios sigue hablando. Él vio la historia antes de que sucediera. Advirtió sobre el juicio de Dios, vio la venida del Mesías y anunció la restauración final. Pero ahora, estamos viviendo en la parte de la historia que aún no ha concluido. Si miramos a nuestro alrededor, el mundo no es muy diferente de aquel en el que vivió Isaías. Las naciones siguen en guerra. La corrupción sigue dominando a los líderes. El pecado sigue siendo celebrado. El pueblo sigue dándole la espalda a Dios. Isaías predijo a un pueblo que se había endurecido, que no quería escuchar la verdad. Ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no percibieron. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. ¿No suena como lo que vivimos hoy? La gente escucha, pero no entiende. La gente ve, pero no percibe la verdad. El mundo se ha vuelto sordo a la voz de Dios. Isaías clamó a su pueblo para que volviera a Dios, pero se burlaron de él. No querían escuchar sobre el juicio. No querían escuchar sobre arrepentimiento. Quería seguir con su vida como si nada fuera a cambiar. Hasta que fue demasiado tarde. Si hubieran escuchado mi voz, habrían encontrado paz. Pero ustedes rechazaron mi consejo. Las palabras de Isaías son un eco del mensaje de Dios a cada generación. Nos advierten que el pecado tiene consecuencias. Nos muestran que alejarnos de Dios solo nos lleva a la destrucción. Nos recuerdan que la gracia de Dios siempre está disponible, pero no para siempre. Busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo mientras está cerca. Isaías vio que la misericordia de Dios era inmensa. Dios siempre da oportunidades antes del juicio. Siempre llama antes de corregir. Siempre ofrece perdón antes de ejecutar su justicia. Pero hay un límite. Hubo un día en que fue demasiado tarde para Jerusalén. Los babilonios vinieron. El templo fue destruido. El pueblo fue llevado al exilio. Y el mensaje de Isaías se cumplió. ¿Será que nosotros estamos cerca de ese mismo punto? Jesús habló de los últimos tiempos, y sus palabras se parecen mucho a lo que Isaías profetizó. Habrá guerras y rumores de guerras, nación se levantará contra nación, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos se apartarán de la fe, se engañarán unos a otros y habrá maldad en aumento. No hace falta mirar muy lejos para darnos cuenta de que esto ya está sucediendo. El mundo está más dividido que nunca. El pecado se celebra abiertamente. El mensaje de Dios es rechazado. ¿Estamos en los días que Isaías profetizó? Isaías vio el regreso del Mesías. Vio un día en que Dios restauraría todas las cosas. El Señor mismo vendrá con fuego, y su ira será como un torbellino, vendrá a juzgar con su espada. Pero también vio la esperanza. El lobo y el cordero vivirán juntos, el león comerá paja como el buey, y no habrá más muerte ni dolor. La pregunta es, ¿en qué lado de la historia estaremos cuando ese día llegue? Isaías vio que solo hay dos caminos. El camino de los que confían en Dios y encuentran paz. Y el camino de los que rechazan a Dios y terminan en juicio. La decisión es nuestra. Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Si este mensaje tocó tu corazón, comenta heme aquí, Señor, y comparte este video con alguien que lo necesite. La historia de Isaías no es solo del pasado. Es una advertencia para el presente. Sí es una visión para el futuro. ¿Qué harás con ella?